Oye, tema en Nahuel Molina, pero centrándonos ya no en la operación que nos lo has comentado, sino tema fútbol. ¿Cómo impacta esto en el Atlético de Madrid? Que la temporada pasada estuvo jugando, hay que recordarlo, cuando se marcha ya Trippier del Atlético de Madrid al Newcastle, con Marcos Llorente, bien de lateral cuando jugabas con 4-4-2, bien de carrilero cuando jugabas con el esquema de 3 centrales más carrileros. Bueno, pues viene a cubrir una carencia evidente en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene que sacar a Llorente de esa posición, donde creo que es un jugador que sufre jugando en el lateral derecho o en el carril derecho, donde él ha explotado es jugando de interior, cayendo de dentro hacia afuera, haciendo esa superioridad por esa capacidad física, sorprendiendo a los rivales. Y Nahuel Molina viene precisamente para potenciar lo que hacía Trippier. Trippier era un futbolista con una calidad bastante importante, tanto a nivel de combinación como a nivel de profundidad. Y Nahuel Molina es un futbolista que le va a dar eso al Atlético de Madrid. Es un jugador técnicamente muy bueno, tiene una gran capacidad en los centros, es un jugador profundo, un jugador que le gusta llegar a línea de fondo, tiene facilidad para combinar, quizás supero o mejorable, aunque en Italia ha mejorado a nivel defensivo, es un buen defensa, pero no es todavía, digamos, ese lateral impenetrable. No lo era en Boca, no lo era en Argentina cuando él sale. Y bueno, es un jugador que, insisto, está en un momento clave de su carrera, porque en Italia ha crecido y en Italia se ha convertido en uno de los laterales más importantes, siendo internacional con la selección argentina. Creo que es un jugador que por características funciona mucho mejor de carrilero que de lateral, aunque de lateral lo hace bien. Y este paso en Italia le ha mejorado como jugador. Insisto, en Argentina, en Boca, era un futbolista de la cantera que demostraba esa capacidad y esa habilidad para ser jugador ofensivo, de llegar, muchos centros, pero defensivamente con muchas carencias. Todo lo que te aportaba en ataque luego tenía cierta limitación defensiva, y eso lo ha mejorado en Italia, siendo un jugador todavía con ese margen, pero creo que al Atlético de Madrid le va a dar eso, lo que le daba a Trippier al Atlético, y creo que quizás con un poquito más de calidad. Es un lateral para mí muy interesante, que me ha sorprendido que el Atlético se anticipe. Creo que el jugador ha tenido mucho que ver, porque la Juventus estaba interesada. El United también. Y eso es importante. Sí, bueno, pero quizás la opción más real era la de la Juve, porque la Juve llegó incluso a plantear ya a Udinese esa opción. Y estando el jugador en Italia, quizás de cara a su cultura, al final un jugador argentino que ya está en Italia, que ya tiene un poco asimilado la cultura, el idioma, era más fácil que irse a Inglaterra. Tampoco el United es una plaza ahora mismo excesivamente, digamos, llamativa, ¿no? Y solo hay que ver el caso de Cristiano Ronaldo y todo lo que está provocando de rumorología para salir de allí. Entonces, bueno, hablamos de un futbolista, insisto, que el hacer del jugador, el querer el jugador estar con Simeone, ha tenido mucho que ver en que la operación se pueda realizar, porque es un jugador, para mí, de un nivel más que interesante, y es una buena incorporación de la liga. Además, tener en cuenta algo que me parece muy clave que tú has tocado, y es el tema de, oye, jugar de lateral derecho / carrilero. Es decir, es el futbolista perfecto para que se te adapte a los dos esquemas, porque como bien tú has dicho, en Udinese ha jugado de carrilero, que quizá es donde más ha podido brillar como futbolista, pero en Argentina, ahora en estos últimos partidos donde le ha ganado, por así decirlo, la delantera a Montiel, el chico que juega en el Sevilla, ha jugado de lateral en línea de 4. Por ejemplo, sin ir más lejos, la finalísima, que seguramente alguno de los que tenemos por el chat la vio, en el partido aquel que enfrentó Argentina 3, Italia 0, jugó, por ejemplo, él de lateral derecho. Así que eso es algo a tener en cuenta. Y luego también destacar que este año ha metido 7 goles, 2 asistencias. Esto te habla de que también tiene llegada arriba. Sin duda alguna, el que más beneficiado se ve de esto, ¿no, Borja? Es Marcos Llorente, que la temporada pasada pues se quedaba ahí un poquito expuesto, por así decirlo. Vamos a decir esa palabra, con el jugando de lateral, ¿no? Y perdías al Marcos Llorente que vimos hace 2 temporadas jugando pues de interior derecho, que te daba mucha mayor profundidad en ataque y que fue sin duda alguna uno de los pilares fundamentales para que el Atlético fuese campeón de liga. Bueno, sin duda, al final lo que hablábamos de la profundidad, ¿no? De Molina, que es un jugador que llega al área, es un jugador que interviene en el juego ofensivo, por eso sus estadísticas son muy buenas en esa capacidad ofensiva del equipo y la suya personal. Llorente, evidentemente, es un jugador que el Atlético de Madrid, desde mi punto de vista, la ha gestionado fatal, porque cuando tú tienes a un futbolista que ha sido su explosión y que se ha puesto de repente en el panorama futbolístico mundial, porque eso fue lo que pasó con Llorente, no puedes quitar esa potenciación, ¿no? Yo entiendo la necesidad, que la necesidad era que se iba a Trippier y el Atlético no tenía un sustituto real para cubrir esa plaza, porque Bersálico al final era un jugador
pues bueno, como un buen suplente, pero no para ser el lateral derecho titular de un club importante. Y el querer tapar un agujero provocó perder la potencialidad de un futbolista. Es cierto que como había venido Rodrigo de Paul, era una buena oportunidad para que si sacas a Llorente de allí haya un hueco en el centro del campo y pudiera jugar el argentino, que le costó adaptarse al principio. Y digamos que al Atlético le valía o a Simeone le podía cuadrar de esa manera. Se crea un espacio en el centro del campo porque saco a Llorente, puedo incluir a De Paul, entonces, bueno, me encajan mejor las piezas. Pero sinceramente creo que es una situación difícil para Llorente. Además, en la selección Luis Enrique también confiaba de él en el lateral, que yo insisto, creo que es minimizar a un futbolista con unas condiciones importantes y sí va a ser beneficiado. También tengo curiosidad de ver cómo Simeone plantea el año. Si va a jugar con 3 centrales o va a jugar con defensa de 4. De momento está probando con 4. Vamos a ver si para mí, que como creo por plantilla tiene el Atlético, es mejor el que jueguen con 3. Creo que es donde más rendimiento va a sacar a sus futbolistas. Pero bueno, Simeone siempre al final es una incógnita y vamos a ver qué decir. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre por ahí. Tema laterales derechos también. Hemos hablado de Nahuel Molina. Serge Aurier, el que jugó la temporada pasada en el Villarreal, está libre ahora mismo. Se habla de que tenía ofertas incluso para volver a la Premier, que él ya jugó en el Tottenham, pero parece que se ha decantado por jugar en el Atlético de Madrid. Claro, cuando la gente escucha esto, a lo mejor dice, oye, es que Aurier no tiene nivel para jugar en el Atlético. Pero, Borja, yo no sé qué es lo que tú piensas, pero, por ejemplo, cuando el Atlético de Madrid tenía Felipe, Juanfran, los suplentes era Jesús Gámez, del que en su momento llegó del Málaga por un lado, y por otro lado Siqueira, el chico este, si no recuerdo mal, ¿no? Eran los dos suplentes. Bueno, y llegó a ser, me acuerdo por ahí, el Atlético llegó a tener de suplente a un lateral izquierdo llamado Domingo Cis, jugador que estaba en el Racing de Santander, un futbolista que ya no os acordaréis de él, pero estuvo en el Atlético de Madrid de lateral. Pero lo que vengo a decirte con esto es que, claro, que traigas a un suplente de Molina no quiere decir que vayan a jugar 50 y 50 Molina y Aurier. Yo entiendo que el que viene a jugar Molina viene para ser titular. Eso es, viene a jugar el 90% o el 95% de los minutos, y Aurier, pues oye, si algún día por la razón que sea Molina no puede estar, entraría por ahí Aurier. Sí, para mí ese es el plan. Aurier, además, en el Villarreal no ha sido capaz de consolidarse. Es verdad que tenía un rival difícil como era Foyt, un futbolista que está en un nivel fantástico, pero Aurier es un jugador, digamos que su cabeza, me da a mí, no le hizo progresar o proyectarse lo que aparentaba ser, porque los inicios de Aurier eran de un lateral que cuando estaba en la Premier y llega a la Premier, se hablaba de que era de los mejores del mundo. Cuidado, estamos hablando de un jugador que en su pico de forma era uno de los laterales más pretendidos, pero es cierto que temas extradeportivos y luego una bajada de rendimiento evidente acabaron haciéndole muy suplente y acabar, pues eso, dando vueltas por diferentes sitios hasta llegar a Villarreal, donde no ha sido capaz de asentarse. Le pidió Emery, que le conocía, y ahora se queda libre. Había oportunidad de volver a la Premier, los proyectos no le terminaban de apasionar. Creo que el Fulham era uno de los equipos que se había interesado por él, y el Atlético de Madrid, evidentemente, al final por historia, por un club que ha ganado la Liga hace un par de temporadas, el proyecto Simeone, que al final eso siempre llama, pues es la opción que más le ha convencido. ¿Cuál es el problema? Lo mismo de siempre, tema económico. No podemos separar Atlético de Madrid y economía. Es un máster para cualquier aficionado que se interese por el noticiero del Atlético de Madrid. También va a depender mucho la salida de Daniel Vaz, un futbolista que llegó en el mercado de invierno, que ahora mismo el Atlético le tiene como lateral suplente, quiere fichar a Molina evidentemente, que en principio parecía que su salida al Getafe era una opción real. Al final eso se acabó enfriando. Se habló de una posible vuelta a Dinamarca, pero creo que al Atlético de Madrid tampoco le interesa, porque intentará también sacar algún beneficio de la operación. Entonces, yo creo que el tema Aurier hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque va a depender de qué va a pasar con Daniel Vaz. Si Daniel Vaz encuentra una salida, creo que lo de Aurier se anunciará inminentemente. Si no sale Daniel Vaz, habrá que ver otro mercado que está el Atlético de Madrid, que es el de Saúl, el mercado de Lemar, el mercado de centrocampistas, porque gracias a la polivalencia de Daniel Vaz, a lo mejor pudiera encontrar también acomodo en una posición un poco más adelantada y así traer a Aurier ante la salida de otros centrocampistas. Aunque también te digo que no sé si lo sabes, desde Valencia se dice que si sale Saúl, el Atlético tiene un acuerdo con el Valencia, o por lo menos con el jugador, con Carlos Soler. La operación de Saúl con la Roma parece que se puede abrir. La Roma, que está con el tema de Dybala, Mourinho siempre es un jugador que le ha gustado, lo pidió en su día para el Manchester United.
Veremos qué pasa con Saúl, que es un jugador que en principio para el Cholo es prescindible, pero si sale Saúl y sale por una cantidad medianamente aceptable, el Atlético puede reactivar la opción de Carlos Soler, que hace un mes era una opción que en Valencia daban por hecha y de momento se ha enfriado porque el Atlético, vuelvo a lo de siempre, no tiene ahora mismo dinero suficiente para afrontar la operación. Borja, te preguntan por el chat que quién te parece más aprovechable, ¿Bas o Aurier? Esto es complicado porque Daniel Bas en su pico de forma ha sido un jugador que ha dado un grandísimo rendimiento, conoce la Liga Española, es un jugador completo, polivalente, es cierto que no es lateral, pero creo que en un sistema de 3 centrales lo puede hacer muy bien. Aurier conoce más el oficio, conoce más la posición, también tengo curiosidad de ver cómo está su nivel físico, pero claro, yo la duda que tengo con Daniel Bas, que digámoslo un poco por el perfil de lo que os acabo de comentar, me decantaría un poquito más por el danés. Creo que el tema de Daniel Bas es la lesión que tiene en la rodilla en el partido de Camp Nou la pasada temporada. Desde esa lesión, que fíjate que el Cholo Simeone lo saca ese partido, acaba de llegar prácticamente sin entrenar, le pone en el Camp Nou, y es un jugador que desde esa lesión, que además hubo mucha polémica porque el Cholo no le dejó salir del campo quedando un minuto con el partido perdido y el chico forzaba con la rodilla cojo, fue una situación un poco rara y yo no sé si eso tuvo que influenciar, pero al final el Cholo dejó de contar con él. O sea, es que no participó nunca más. Un jugador que entre la lesión y luego su vuelta no contó para el entrenador argentino, así que tengo dudas de su estado físico. Es cierto que ahora en la pretemporada sí que le está utilizando más y en las pruebas, digamos, tácticas de un posible once titular le pone, pero no sé si es más por la carencia de un jugador en esa posición o si realmente le está viendo que puede ser aprovechable. Hoy ya algunos diarios como Marca han empezado a filtrar que parece que Bas, el Cholo le ve y tal, pero que tiene dudas por su capacidad defensiva, porque este es un jugador un poco frío a nivel defensivo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo puede darse este tema de Daniel Bas, pero entre Bas y Aurier, en principio Bas, pero tengo dudas de su estado físico. Aurier, además, algo que no hemos comentado, y esto es cierto que no es lo habitual, pero que te puede jugar de lateral derecho en defensa de igual, obviamente, pero incluso con el Villarreal ha tenido partidos, nada, escasísimos, de jugarte incluso de tercer central, que lo metía por ahí Emery cuando ya los partidos estaban acabando en los últimos minutos y se metía con 6 atrás, metía a Foyth por fuera y a él lo metía un poquito por dentro, casi que como un central más. Pero ya digo, esto es algo que dudo yo que el Cholo acabe utilizando a Aurier como central. Mira, pero Reinildo. Eso te iba a decir, pero cuidado, porque Reinildo lo tienes por ahí y es uno de los ejemplos claros que... Era uno de los laterales mejores de la Champions, eso Reinildo. El mejor lateral de la liga francesa izquierdo, un jugador que técnicamente no tiene nada, o sea, Reinildo técnicamente es un jugador que no tiene nivel de un club top, pero es un jugador que a nivel defensivo en los duelos es una barbaridad, seca absolutamente a cualquier jugador, le da igual si es un futbolista veloz, si es un futbolista fuerte, si es un futbolista técnico, es un jugador con unos conceptos defensivos innatos, muy importante Reinildo. Entonces, esa carencia técnica, el Cholo Simeone, que le gustan laterales que tengan calidad para la subida de balón, como tú decías, Juan, Fran, Felipe, Trippier, incluso Lodi le gusta a nivel ofensivo, no defensivo, que es lo que le lastra en el Atlético de Madrid a Lodi. Entonces, son jugadores que a él, en esa posición, necesita ese plus. Reinildo no se lo daba, porque Reinildo le daba, pues eso, contundencia, pero no calidad en el ataque. Entonces decide en ese sistema de 3 centrales ponerle como central zurdo y se hace un jugador titularísimo, indiscutible, cuando al principio había cierto cachondeo con Reinildo cuando llegó al Atlético de Madrid. ¿De dónde ha salido este jugador? No tiene calidad. Pasó a ser un tercer central y la afición está encantada con Reinildo y ha pasado a ser un jugador importante, así que no descartemos nada, que con Simeone nunca se sabe.